presentado por Cruz Verde. Bienvenidos a un episodio más de Republicast. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del Dr. Carlos Sabino, un prolífico escritor, historiador, sociólogo, catedrático, amigo de la casa. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Nos acompaña José Orellana y Marcos Suárez, también de casa. ¿Por dónde empezar? A ver, hablar con un historiador, imagínense cuánto podemos abordar, pero a mí me gustaría empezar por algo fuera de tópico, más o menos fuera de tópico. La sociología y la historia pareciera como que por lo menos en estos lares ha sido un monopolio de la izquierda. ¿Será porque no es de interés de cierto segmento de la sociedad como derecha? ¿O es porque se han adueñado, han cooptado las ciencias en detrimento de las nuevas generaciones? Es decir, la verdad que conocen las nuevas generaciones, las que no lo han vivido, es sesgada, ¿no? Claro, mira, de verdad que sí, la sociología no empezó como algo de izquierda, no. La sociología empezó tratando de entender algo de lo que pasaba como seres humanos. Emilio Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Ahora, el que triunfó, yo te puedo hablar de América Latina y Estados Unidos. Lo que triunfó al final fue la corriente de izquierda, sobre todo con esa idea de dividir la población en sectores, mujeres, hombres, ancianos, celtas y quichés, y en fin. Esa idea de división, bueno, a mí yo estudié un doctorado, en ese doctorado yo me despegué un poco de la historia, de la sociología, y no me acerqué a la historia, me acerqué a la economía. Hice un libro que aquí está en internet todavía hace como 25, 30 años, sobre las reformas de libre mercado que había en América Latina. Ya la sociología esa como se hacía no me interesaba, realmente, porque era una sociología como de conflicto, diría yo. Yo daba clases en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, me jubilé incluso, o sea que bastantes años. Pero los primeros estudiantes querían cambiar el mundo a través de la sociología, cosa que es bastante ridícula, pero en fin, eso era lo que los llevaba. Al final, después de los años 90, 95, lo que querían era un título universitario, fuera de sociólogo, de bibliotecario o de biólogo. Y la verdad que era muy, digamos, muy deprimente intelectualmente, no era. Ahora, tratando de estudiar las reformas, esas económicas de los años 90. Perdón, hablando de las privatizaciones, de liberación de mercados. Exacto. Yo me lancé a escribir en un año sabático y descubrí que necesitaba un trasfondo histórico. No se entendía nada si yo no le daba 20, 40 años para atrás. Ahí fui interesándome por la historia realmente. La sociología me sirve. Sí me resulta útil porque hay ciertos procesos históricos que necesita el enfoque sociológico, así como otros un enfoque psicológico, pero aquí realmente este es un país, una delicia, digamos, para un sociólogo o para un historiador, porque aquí hay mucho por hacer. Y en historias yo me he dedicado a ir tapando los vacíos. Hay incluso, como mucha gente sabe, tengo una editorial que facilita a la gente que escribe cosas de historia que a veces, según el tema, puede ser muy atractivas para el mercado. A veces no tienen realmente público, pero tienen que estar. Entonces, no es que yo me considere de derecha, pero sí, la historia en Guatemala comenzó con los conservadores, después siguieron los liberales, después de eso vino la revolución del 44, que no tenemos mucha historia ahí.
Y después, ya era época de la guerrilla, la izquierda lo copó. Pero esa izquierda no le ofrece al lector lo que el lector quiere. El lector no quiere, cuando lee un libro de historia, no quiere que lo convenzan de nada, quiere que le cuenten qué pasó. Y él es suficientemente inteligente como para sacar las conclusiones. Así que esa es mi pequeña reflexión sobre este asunto. Yo no puedo dejar de pensar en otras figuras, otras connotadas figuras latinoamericanas, sobre todo hispanoamericanas, perdón, que pudieran haber tenido un origen o unos inicios, mejor dicho, de izquierda, pero que más pronto que tarde se dan cuenta de lo que es, ¿no? Permítame ponerlo en compañía de Antonio Jogotado, de Mario Vargas Llosa, Carlos Manuel Pellicer, en fin, ¿cuántos no hay que en su momento pues creyeron en un proyecto, vamos a decir, voy a permitirme una licencia, socializante, socializador de una sociedad, pero que se dan cuenta que en el ejercicio del poder, o incluso para acceder al poder, los métodos que usan en la izquierda son impresentables. Y si me permites añadir una figura más, porque nos comentaba que ha estado viviendo en Venezuela, y yo estuve trabajando como periodista en Venezuela. Yo cubrí las primeras elecciones que ganó Chávez. ¿Para qué medio, perdón? Era para una agencia internacional de prensa desde España. Y bueno, pues estuve ahí casi como medio año. Y siempre que estoy en un país, pues me gusta conocer la literatura, etcétera, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención cuando estuve allá en Venezuela la figura de Arturo Uslar Pietri, que luego le dieron el príncipe de Asturias de las letras en años posteriores. Me gustaron mucho sus textos, tanto que incluso cuando volví a España estudié ciencias políticas porque sabía que él era, lamentablemente no llegué a conocerle, pero sabía que él era politólogo. Cuando yo empecé a estudiar ya no era, o sea, antes era ciencias políticas y sociología, y cuando yo estudié ya eran dos ramas totalmente separadas, ¿no? Y me acuerdo mucho pues de su texto esa frase tan clarividente de Pietri, en los años 30, cuando dijo aquello de hay que sembrar el petróleo. Lamentablemente no le hicieron mucho caso. No le sembraron el petróleo. Esto conecta con este último mi libro. Lo que hicieron fue ir creando un estado de bienestar, que no es sembrar, porque eso es gasto, no es inversión. Sí, después trataron de hacer inversión, pero como muchas inversiones del Estado realmente desastrosas. Había empresas que perdían. Bueno, había una línea aérea, se llamaba Aeropostal, que era del gobierno. Y yo hice un pequeño cálculo numérico en esa época. Un vuelo de 300 personas salía, el equivalente a eso, salía todos los días sin pagar nada. Claro, así las pérdidas están garantizadas, ¿no? Pero sí, Uslar Pietri, lo que pasa es que él, que yo recuerde, él no estuvo en la izquierda, no. Él es una figura respetable. Al que más conocí de esto es a Vargas Llosa. Y él lo cuenta en El pez en el agua. Yo lo cuento lo mío, en Todos nos equivocamos. Lo mío fue más brutal, porque yo viajé a Chile a tratar de colaborar con el proyecto de Salvador Allende. Y salí espantado, me vinculé a grupos anarquistas en ese momento, porque una cosa es hablar de que el Estado interviene, de que otra cosa es que caiga ese peso sobre los hombros de uno. Ahí se pone terrible la cosa. Entonces, sí, lo de los métodos, bueno, yo, para ser sincero, en mi primera juventud de adolescente, yo no rechazaba ningún método. Ahí la revolución cubana fue muy exitosa en el sentido de que toda una generación, aquí en Argentina, donde yo vivía, en Venezuela, en varios lados, pues quedó capturada emocionalmente. También Vargas Llosa. Vargas Llosa, uno de tantos como nosotros.
tantos muchachos que después algunos, bueno, murieron porque en algunos lados la cosa fue violenta, ¿no? En Argentina fue muy violenta. Pero si ahí me sale la idea, digamos, de cambiar el mundo, yo me he puesto a reflexionar y el mundo siempre está mal. Desde la época de Cicerón está mal. Pero el problema no es detectar eso, el problema es qué ponemos a cambio. Y ahí viene el socialismo, y ahí viene Marx y la Revolución Cubana, lo que era la Unión Soviética y todo eso. Ahí se terminó de concretar ese modelo de cambio. Y después yo me fui así, de anarquista me fui enfriando un poco. Me puse en liberal clásico, paleoliberal o como sea. Pero ahora me volví, como dicen que a la vejez uno cambia. Ahora me volví más revolucionario que antes. Muy bien, muy bien. Y que hay algo en lo que dice Carlos que yo tal vez le agregaría dos matices. Por un lado, también es, respondiendo a la primera pregunta que hacía Alejandro, y lo veo en su respuesta, es una especie de honestidad intelectual que debe existir en el ejercicio de la profesión del historiador, digamos, que la izquierda no necesariamente ha respetado a través del tiempo. Más bien, la izquierda no ha respetado a través del tiempo, sino han utilizado la historia como una especie de vehículo para contar no la verdad, sino su No. verdad. Y hacer ese ejercicio como tal, lo que tiende a hacer es que tiende a ser chocante. Por ejemplo, yo recuerdo cuando usted publicó su libro de Guatemala, la historia silenciada, que fue el primer libro que de cierta forma empezó, y tal vez el primer libro no es correcto, pero el primer libro que por la naturaleza del libro y cómo está escrito, pone al lector frente a una serie de evidencia contundente de lo que verdaderamente pasó, más allá de lo que muchos quisieran que el conflicto hubiera sido. Y eso me lleva al título de su más reciente libro. Basta democracia, entre signos de exclamación, una aproximación hacia la falsificación del liberalismo. Y es ese tema de la falsificación del liberalismo y la falsificación de conceptos que tiende a predominar mucho en el ejercicio de la izquierda en cualquier ámbito profesional, desde la historia, pasando por la política hasta la sociología. Esa falsificación de conceptos que tiende a haber y que tiende a beneficiar a determinadas narrativas. Claro, fíjate, de lo primero, de esa izquierda o de esa historia hecha por la izquierda que la gente ya no quiere leer porque le aburre. Yo creo que se desnaturaliza la historia cuando la pones al servicio de un ideal político. Se desnaturaliza la literatura cuando la pones a un lugar político. Es decir, la literatura es ficción, tiene que ser ficción. No está hecha para convencer a nadie, sino para entretener y para abrir la mente. La historia está para informar y para conocer mejor cómo es el ser humano. Que eso es lo importante. ¿Qué pasó con Cicerón, que yo mencioné recién, y Julio César? ¿Por qué Julio César cruzó el Rubicón? Bueno, ya me pongo en sus zapatos, digamos, y digo, ¿qué hubiera hecho yo? Y ese es el valor de la historia. Pero primero informar objetivamente, porque si yo empiezo a ocultar esta cosa o la otra, bueno, a mí me valió mucho ser extranjero, más o menos recién llegado en esa época. Mucha gente se me abrió y me contó. Y me contaron de cosas paramilitares y del otro lado de cómo habían incendiado un camión lleno de gente, y en fin, barbaridades que son propias de la guerra. Ahora, ¿por qué basta de democracia? Bueno, porque la palabra democracia se ha utilizado como todas las palabras de ciencia política. Y yo me perdonan si hay alguien que me está escuchando y al que le he dado clase y que está en el libro. Pero yo digo, cuando tú dices carbono, 6 protones, 6 electrones. Si tiene 7, no es carbón, es nitrógeno. Ahora, cuando yo digo democracia, no es para nada así. La democracia ha sido algo terriblemente negado durante muchos siglos. Ha sido el peligro que había que evitar.
Perdón, los padres fundadores allá en Estados Unidos querían un régimen, que este es quizá el punto crucial, querían un régimen de soberanía popular, hartos de soberanos como Claro. don Jorgito III, harto de nobles y de pares y lords y demás. Pero ¿cómo hacemos que la soberanía popular no degenere en democracia? Ahora es al revés. Ahora la democracia es la palabra santa. Todo tiene que ser democrático. Y ahí está una cosa que es muy común cuando uno lee historia, cómo el ser humano pasa de un extremo a otro. Porque sí, la soberanía popular tiene que ser. Yo no aceptaría que un amigo mío ahora resulte que es conde. No, eso no me lo aguantaría ni yo ni nadie. Pero tampoco se puede democratizar todo. No se puede democratizar un evento deportivo. No, hay Mire, niveles. mire qué peligroso, hablando de democratizar todo. A mí me da mucha tristeza y me preocupa lo que empezó el 1 de junio en México, con la democratización de la elección del Poder Judicial. Eso. Yo no, bueno, sí sé por qué, porque lo hizo AMLO, pero ¿de qué cuenta la población va a escoger a quien lo va a juzgar? Miren, es como que le pongan a 2 equipos de fútbol a escoger al árbitro. A ver, ahora lo escoges tú, ahora lo escoges tú. ¿A quién va a escoger ese equipo? ¿A alguien que va a ser imparcial o a alguien que va a tender a favorecerlo? No vamos a hablar del Barcelona, por favor. A mí me parece de los hechos históricos, porque es y será algo que se tiene que estudiar como un desastre en las aulas. Me parece uno de los hechos más relevantes recientes. Hablando de esa falso concepto de democracia. Otra cosa que a mí me parece ridículo es cómo de fácil, y no voy a decir legos, sino que conocedores, profesionales, continúan confundiendo el concepto de democracia con el de república. Porque si aquí tristemente se le pregunta, se sale a la calle y se pregunta, ¿vivimos en democracia? Bueno, sí, porque es el mecanismo por el cual se eligen las autoridades, pero la Constitución es clara diciendo que Guatemala es una república. Y de eso se habla muy poco. Y de hecho, bueno, ahí está república. Se hace muy bien. Es el concepto de forma de gobierno, de vivir en sociedad, pues no es perfecto, pero es el mejor. La democracia, esa famosa frase de Churchill, que la democracia es el mejor sistema, creo que se equivocó. No, yo fíjate que por eso hago el enfoque histórico, no solo porque soy historiador, sino porque da la clave de muchas cosas. Eso primero que le dije de cómo la palabra democracia tuvo diversas valoraciones, digamos, a lo largo de la historia. Las repúblicas han sido variadas. A mí me llamó mucho la atención, visité Venecia hace unos años y ver lo que era, ya no recuerdo los nombres, pero la sala de no sé qué, la otra, había como 4 o 5 salas que parecían como de congresos, unas más grandes. Y la República Veneciana duró 1000 años, más que la romana, por supuesto más que la de Estados Unidos. Ahora, en una época, y ahí salto a Aristóteles, la República Veneciana tuvo los 3 componentes que dice Aristóteles. Tuvo épocas en que el dux, el jefe, el ejecutivo, era casi dueño, pero nunca llegó a ser dueño de todo. Hubo épocas en que había una élite y era una república aristocrática. Hubo épocas en que era una república popular. Nunca fue una democracia. Y fue un poder que realmente funcionó. Ahora, yo entiendo 2 cosas. Primero, que el principio de soberanía popular es propio de la democracia. Por lo tanto, eso hay que mantenerlo.
Lo de las elecciones me encanta ese ejemplo que diste porque abrevia muchas explicaciones. Si yo voy a elegir a los jueces, hay cosas que no se pueden elegir por mayoría. La regla de mayoría es buena siempre que nos sirva para aplastar a la minoría. Pero yo estaba en esa elección que estabas tú en Venezuela. Yo vivía allá en la elección que ganó Chávez. Fue desastroso. Fue desastroso. Nadie veía lo que venía a pasar. O sea, yo en mi círculo de amigos, de Cedice, de liberales, éramos 2 o 3. Los que entendimos que esto no tiene vuelta atrás. Un hombre como Chávez, un hombre que con una tanqueta entra para matar al presidente. Ese no puede ser ni demócrata, ni liberal, ni republicano. Ese es un viejo caudillo militar de los que le gusta ver correr sangre. Yo quería también introducir otro concepto que creo que es de importancia y es el concepto de ciclos, que yo creo que es crucial cuando hablamos de historia, ¿no? Cuando decía aquello de, bueno, pues la democracia muchas veces o durante mucho tiempo fue el enemigo a batir, luego la democracia se ha puesto de moda, ahora no lo está. Tenemos casos paralelos en la historia, por ejemplo, la religión. A mí muchas veces yo estaba trabajando en países como Egipto y en Turquía, etcétera, ¿no? Y las críticas siempre eran, no, es que claro, los musulmanes, el Islam es incompatible con el término democracia. Entonces yo ahí siempre también pienso en la cuestión de los ciclos, porque yo, por ejemplo, pienso en la religión, ¿no? Cuando dicen, no, es que claro, son muy fanáticos los suníes y los chiíes y tal. Y digo, bueno, pero es que en Europa, en los siglos XVI y XVII, nos matábamos cordialmente los protestantes y los católicos. Es que, o sea, no hubo una separación política-religión hasta que no apareció Maquiavelo en el siglo XVI, ¿no? Entonces también es una cuestión de ciclos y yo creo que eso es importante que introduzcamos ese concepto. Bueno, lo de los ciclos se une a eso que yo decía, la tendencia del ser humano a llegar a extremos, digamos así. La Rusia zarista era un país tremendamente religioso. El patriarca de Moscú tenía un poder inmenso. Llegan los bolcheviques, las iglesias se convierten en graneros. Se prohíbe prácticamente la revolución. Dura 72 años esa cosa y después la religión vuelve a tener el mismo peso y la gente se hace nuevamente religiosa. Es una exageración convertir en granero una iglesia. También es una exageración que la iglesia dirija todo. La iglesia ortodoxa, hablo de ellos. Pasó en la Segunda República Española. Ajá, en la República Claro, Española. quemando las iglesias, ¿no? De pasar a tener todo el poder a ser el objeto de odio popular. Como decían algunos anarquistas, con la tripa del último sacerdote, con la tripa del último sacerdote ahorcaremos al último burgués. Eso es extremo realmente. Claro. Y los mataban y sacaban a las monjitas de sus áreas de reclusión. No, eso es cierto, eso es cierto. Y al final Aristóteles en su política dice 1000 cosas. Es muy complicado a veces entender a dónde va. Pero él dice que lo mejor, algo que él no llama república, que le llama politeia, creo, pero es la idea central de una república, y por eso yo mencioné a Venecia. La idea central de una república no es ni el poder de una oligarquía, ni el poder de una persona, ni el poder del pueblo, es el balance, el equilibrio, lo que entendió Madison, Jefferson. Ellos entendieron eso. La república te garantiza que el poder se rompa. No esté concentrado. Entonces, bueno, lo que yo propongo en este libro al final es mantener lo que llamamos democracia, pero evitar esas barbaridades como la elección de los jueces. Hacer cámaras, bueno, buscar en la historia con un rastrillo instituciones que puedan mejorar todo, que puedan salirnos de esto. Ahora, no soy muy optimista yo. No. Ese libro no es optimista. Yo creo que vamos a pasar
un largo periodo de autoritarismo antes de que se recomponga eso. Y ojalá aparezcan hombres sabios que sepan pensar en el equilibrio. Uy, Y que tal vez poner esto sobre el ojo del debate público, o más bien escribir un libro de esta naturaleza y ponerlo sobre el ojo del debate público, es a mí algo que me parece interesante, porque regresando a uno de los puntos que usted mencionaba, pensar en absolutos es quizá el ejercicio más sencillo que uno puede hacer. Es decir, Claro. pensar en términos de blanco y negro. Y cuando digo pensar en absolutos, no estoy diciendo que, pues por el contrario, tengamos que ser unos promotores del relativismo y del nihilismo y de que no hay cosas que No. son buenas y malas, o correctas o incorrectas, sino en el sentido de que cuando hablamos de la política como tal y de los regímenes políticos y los sistemas políticos, pues es importante pensar en los matices o las herramientas de los cuales se puede servir un determinado sistema que consideramos como el mejor en un determinado momento. Y eso es justamente lo que me lleva a, pues, el gran descubrimiento, porque no es un invento, sino el gran descubrimiento que los padres fundadores de Estados Unidos ponen sobre papel, pero concretamente James Madison en El Federalista, cuando hace un tratado en el que básicamente habla sobre, pues, los fundamentos de un régimen republicano, un régimen constitucional de gobierno, que se sirve de algunas herramientas de la democracia Claro. en algunos espacios en los cuales es procedente utilizarlos, más no en todo. Pero por el contrario, hoy lo popular justamente está hablar de la defensa de la democracia ujú. y lo importante que es la democracia y lo importante que es ser demócrata y los ataques a la democracia, como si la democracia fuera ese ideal y ese alcanzable máximo, ese valor supremo por el que debíamos Mm, trabajar. Y en nombre de la democracia se han convertido, pues, las peores atrocidades de la historia, como por ejemplo, una de las que, pues, pocos en su momento nos atrevimos a criticar y fuimos vistos como unos locos fanáticos que queríamos ir a matar a la gente, que no era así, que fue el oponerse a las medidas de estado de calamidad, de encierros obligatorios y vacunación obligatoria que hace 5 años vivimos. Y que, pues, ujú. teniendo una conversación fuera de micrófonos con usted mencionaba como una de esas grandes inspiraciones que lo llevó a escribir este libro. Claro, claro. Mira, mi experiencia personal es importante en cuanto al tema, porque yo pensaba, y ahora creo que ingenuamente, bueno, que al final Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, eran nuestros modelos, eran democracias liberales. Está bonito eso. Claro que tenían muchos defectos, sí, uno viajaba a Estados Unidos y de pronto se encontraba con una pared burocrática, y en Francia ni te digo. Pero hasta ahí seguían siendo mis modelos. Ahora, repasando la historia, uno ve que, bueno, que esos eran procesos que venían. Pero mira, José, la pandemia, a mí, el encierro que nos hicieron sufrir con la pandemia, eh, bueno, en primer lugar me choqueó. Yo tuve el COVID sin vacunarme y pasó como una maldita gripe de esas más largas de lo normal. Pasó. Pero lo otro quedó en mi cabeza, cómo hay este derecho. Y ahí empezó la parte histórica, es decir, Hitler nunca pudo hacer una cosa así. Stalin deportaba en masa millones de gente, pero nunca logró encerrar a la gente en su casa. ¿Por qué nos lograron encerrar en la casa? Porque creímos, porque aceptamos que tenían razón y que cualquier cosa que dijeran está bien. Así como lo que te comentaba en un momento, nos hacen sacar los zapatos y el cincho cuando entramos en un aeropuerto. Y eso tiene que ver con la seguridad y la guerra al terrorismo. Pero no, absolutamente no es así. Entonces, uno ve en Australia o en Canadá, que se precian de ser gobiernos liberal democráticos, porque así se llaman, y por eso viene lo del hierro y lo del carbono y lo demás que decía. Se precian de ser eso, te encierran en la casa, te prohíben medicamentos, te obligan a estudiar en una escuela donde no sabes qué le van a decir a tus hijos, te dicen qué médico debe tratarte. Por Dios, y cómo era en la Alemania de Hitler, con la ¿Cómo Rusia es de que Stalin, no era mucho peor, la verdad, era Sí. más violento, más gritón, más grosero, pero esto es más fino.
y nos tienen encerrados. Ahora, como ahí viene la idea del libro, como yo tardé en darme cuenta, como me costó darme cuenta, digo, voy a escribir un libro que saque esto para afuera, para ayudar a la gente a que se dé cuenta. Hasta ahí llego yo. ¿Cómo es que se llama este psicólogo canadiense famoso? Jordan Peterson. Jordan Peterson, hablando de Canadá y de lo que lo obligan al hombre, al pobre hombre, le digo yo, lo obligaron a reeducarse. A ver, solo el término reeducarse es totalitario. Es de Mao Zedong eso. Sí, luego a ver, el señor estudió en universidades avaladas por el Estado, obtuvo los títulos, ejerció su profesión durante... Cuando empezó a dar consejos que no le pareció al statu quo de allá, dijeron, no, usted tiene que reeducarse. Vamos, en una democracia liberal. ¿Qué tal? A mí me pasó hace 2 meses. Yo estaba en un evento de la Mont Pelerin Society y estábamos en un almuerzo. Y ahí hay gente de todo el mundo, me tocó sentarme al lado de un australiano. Y empezamos a hablar, yo le hice algunas preguntas y él me dice, no, pero es que ese medicamento está prohibido en Australia. ¿Mm? Eso era ivermectina. Claro. Es una cosa contra los parásitos que dicen que es preventiva, que cuando uno viaja a lugares así hay que tomarla, eso es lo que yo hago. Yo no lo podía creer. Y le digo a mi esposa que estaba aquí al lado, que maneja mejor el inglés, y le digo, mira, pregúntale a ver si lo que yo oí es cierto. Me dice, sí, es cierto. No puedes entrar. Hay gente que sí la toma, pero a través de la India, así como si fuera cocaína o... No puedo tomar ivermectina, que aquí lo compra por 10 quetzales, qué sé yo, es una cosa... Eso no puede ser liberal democrático, eso es totalmente totalitario. Sí. Pero con un rostro bonito. Vas, eliges, votas por el Parlamento. Bueno, aquí mi amigo español tiene un caso muy serio en su país, precisamente en esa línea. Empezó como una cosa muy bien y miren dónde están ahora. No, y además, ahora que estamos hablando de concretamente lo que es la manipulación, que tenemos el ejemplo perfecto en lo que comenta del COVID, pero es que molesta muchísimo que a uno lo manipulen. Yo siempre pongo el ejemplo, y lo hemos comentado ya, Alejandro, en España, de lo que se llama la extrema derecha. Entonces, yo digo, bueno, yo no tengo problema en llamar en este caso, a este partido, a Vox, extrema derecha, siempre que lo que está a la izquierda, más allá de la socialdemocracia, sea extrema izquierda. Pero eso, los medios lo llaman izquierda alternativa, o sea, le ponen nombres así floridos, maravillosos. Claro, pero que eso no se corresponde con la realidad. Y eso es una manipulación tan burda, pero al mismo tiempo tan peligrosa, y lo vemos en todos los países de la Unión Europea. O sea, no solamente en España, lo vemos en Alemania, lo vemos en Francia y en más países, ¿no? Yo creo que eso es peligrosísimo. Es peligroso, sí, es muy peligroso. Y fíjate que en Alemania y en Francia, que tienen un sistema supuestamente republicano, no hay mucha división de poderes, porque el Ejecutivo lo elige el Congreso, que es el legislativo y que tiene mayoría. No sé de esos jueces, pero sí sé, hay ejemplos de jueces en Europa. Ahora, ellos están un poco, esta es una digresión como historiador, están un poco en la misma situación de fuerzas políticas en el Parlamento que había entre las dos guerras. Una derecha que es incompatible para el sistema, que en el caso alemán era Hitler. Un centro que cada vez va siendo abandonado. Y una izquierda que también crece y es poderosa. Hay unas elecciones alemanas en el año 1932, donde Hitler saca como el 43% de los votos. Pero nunca sacó una mayoría absoluta. Nunca sacó Jamás. la mayoría. Y eso se olvida. Eso se olvida. Él sacó
pues justo cuando tomó el poder, solo 38%. Y empleando la violencia al máximo. Eso también. Pero la empleaban también los comunistas, Sí, por la supuesto. extrema izquierda. Claro. Él tenía 200 y pico de diputados, los comunistas. Totalmente polarizado, ¿no? Comunistas. Exacto, y el centro hundiéndose. Sí. Y diciendo cada vez más, que me perdonen la palabra, cada vez más babosada. No había nada que hacer. Entonces, al final ahí ganó la derecha, podía haber ganado la izquierda. Pero ganó la derecha porque tenía más sintonía con los traumas de la Primera Guerra Mundial. Pero eso es lo que tenemos ahora. Tenemos esos partidos que ahora llaman de extrema derecha. Tenemos un centro débil y tenemos una izquierda indefinida. Pero en Francia no pueden gobernar. En Francia no hay una mayoría posible. En Alemania no hay una mayoría posible. Holanda, Bélgica. Holanda. Lo que ha pasado en Bélgica durante tanto tiempo. Y ahora Entonces, Holanda. eso es una luz roja que yo veo. ¿Quién va a ganar? Va a ganar el otro. En España pareció, no sé si me equivoco, que la extrema izquierda estaba, porque dentro de la socialdemocracia, del PSOE, pues el ala más dura es la que está gobernando. Ahora el PSOE está totalmente escorado hacia sus socios, hacia la extrema izquierda. Hacia la extrema izquierda. Y vos estáis escorado a la extrema derecha. Y la gente que piensa tranquila. Yo se lo voy a decir con un ejemplo en Argentina, que afortunadamente no está en esa línea, pero políticamente tiene algún parecido. Yo tengo familiares, no voy a decir quién, 2 familiares que estaban con Macri, con el PRO. Y aparece el fenómeno Milei. Entonces, estos 2 familiares muy íntimos, muy cercanos, siguen con el PRO. Y yo digo, esa es la gente sensata y equilibrada. Milei aparentemente es un loco, Sí. pero la gente quiere un loco y no una gente racional y equilibrada porque no les ha resuelto nada. Claro. Esa es la última reflexión que ya antes de escribir el libro. Sí, la gente es sensata, tiene razón. Milei dice cosas así. El otro lo que dice es que vamos a controlar, vamos a mejorar. No. Mire, no lo digo yo. Agarren un globo terráqueo, un mapamundi y vean dónde la gente está contenta. La gente está fastidiadísima. Está desilusionada, Claro. está loca por encontrar outsiders, gente que no pertenece al sistema. Eso es lo que busca. Pero más que eso, porque sí, Guatemala pasa un poco por eso, pero para ver estos iluminados, para no decirles locos, estos iluminados que aparentemente son el bálsamo de los pueblos, falta ver a El Salvador. A ver, ahí hay un señor que a través del mecanismos democráticos, bueno, hasta su reelección, porque ahí violó la Ahí Constitución, ya la cosa. pero es abrumadoramente querido en El Salvador. Y no les importa que El Salvador ha dejado de ser, no en nombre, pero de facto, una democracia, una república hace rato. Y que es que ahí tal vez, se me permite, hay algo importante y es que justamente, precisamente por la democracia como tal y por ensalzar la democracia como el ideal máximo, se terminan generando muchísimos problemas para solucionarlos. Las personas lo que empiezan a empezar a hacer es voltear a ver hacia un autócrata o cualquier tipo de personaje que medio tiene pinta de loco y de salvador, y por eso que considero que hay que ser particularmente cautos cuando vemos a figuras como la de Donald Trump, como la de Bukele, como la de Javier Milei, que si bien es cierto que en cuanto a los fines podemos coincidir, Sí. puede que justamente en los medios es cuando empecemos a tener que defender lo que llamamos instituciones y la institucionalidad como tal. Y ahí me voy a una reflexión que quería hacer a propósito de lo que usted mencionaba. Wittgenstein decía que el lenguaje puede ser una jaula invisible. Sí. Y justamente el problema que yo veo es que en la defensa justamente de la democracia, en la narrativa de la izquierda, y no solo de la izquierda, sino en la narrativa política del ciudadano promedio, lo que está en su mente es
alguien que me resuelva los problemas y que defienda la democracia. Y la democracia como tal, a través del tiempo, lo que es, y a ver, lo estoy sobresimplificando, y por supuesto que así como hay de la república, lo hay de la democracia, pero la democracia a nivel conceptual es muchísimo más precaria Claro. su sustento que el de la república, en el sentido que la democracia se subsume como tal en cualquier sistema en el cual una mayoría vota para tomar decisiones de cualquier tipo, desde elegir jueces hasta elegir el presidente. Me siento millennial hablando de esto enfrente de un historiador, un doctor como usted, pero hay un meme, hay un dibujo que pone a 4 personas con garrotes pegándole a uno que está tirado en el piso, y el cuento dice: 4 de cada 5 personas aman la democracia. Claro. Y es que eso lo ejemplifica perfectamente. Eso lo ejemplifica perfectamente. En contraposición a la república como tal, que hablábamos antes, que se sirve de diferentes mecanismos. A mí algo que quería llamar la atención es preguntarle, ¿debemos hablar, o considera usted que sería hablar de democracia liberal, o en su lugar empezar a reforzar la defensa de ciertos conceptos como, pues, algo que desde de esta casa solemos hacer bastante, que es la defensa de la república como tal? Y lo pregunto en el sentido del sistema que es más compatible con la defensa de los derechos individuales, en los que, independientemente de la ubicación política que cada uno de nosotros en la mesa tenga, pues creo que todos coincidimos en que la defensa de la vida, la propiedad y la libertad son pues valores que compartimos, que deben ser pues parte de los socialistas, ¿no? del gobierno. Y los socialistas no. Los socialistas, ¿no? Claro, En España fíjate, seguro que no. el problema del concepto de república en la gente que vota es demasiado poco preciso. No digamos entre nosotros, pero esta es la República de Guatemala y la República de Burkina Faso y la República Sudafricana. Son todas repúblicas. O sea, el concepto se ha diluido también. O sea que ese es un problema que hay. ¿Qué va a aparecer de nuevo? Yo no sé. Ahora, volviendo a lo del outsider. Sí, es un juego de lotería, es algo terrible. Te puede salir un Chávez o un Milei. Milei está respetando la institucionalidad republicana. Vamos bien, vamos bien. Pero te puede salir un Bukele o te puede salir un Erdogan o un Putin. Esa es la pura realidad, porque se quebró la democracia. Se quebró la democracia, llegó a hacerse antiliberal. Uh-huh. Había alguien que yo leí también así en internet que dice que el mundo está lleno ahora de democracias iliberales, antiliberales, o de antidemocráticos liberales. Una cosa así es. Entonces, si esta es una época de confusión y de cambio, por eso yo traía a colación lo de la época de entreguerras en Francia y en Alemania. A mí no me van a decir que el pueblo argentino, que me perdonen mis compatriotas que me estén viendo, que es un pueblo especialmente preocupado por la libertad. Sí, yo puedo hablar de Alberti, pero también me voy a recordar de Perón, de las dictaduras militares, de los montoneros. O sea, no es así. Por eso mi biografía se llama Todos nos equivocamos, porque están... Pero claro, ante la imposibilidad de vivir allá, porque hay gente de mi familia también que ha emigrado, que se ha tenido que ir. Yo lo hice mucho antes, por eso que les decía, pero realmente Milei apareció como la solución. Ahora, no es un problema ideológico. Lo de Bukele no es un problema ideológico. Pero la gente quiere que le resuelvan por lo menos 2 o 3 problemas. La seguridad, Seguro. y ahí está Bukele. Seguro. La estabilidad y el crecimiento económico, ahí está Milei. Y la corrupción se ha usado como... Después hablamos de eso, dicen. Claro, pero mira, una de las cosas que yo pienso y que es como un leitmotiv en mi libro, es que al aumentar el tamaño del Estado, aumenta la corrupción. Por supuesto. Más plata, más ladrones. Sí, lamentablemente es así. Bueno, si van a reducir el Estado, lo van a controlar, bueno, no es que va a haber menos corrupción, pero la corrupción se ha usado al contrario, como esas guerras religiosas que decían. Claro.
Todos son corruptos. Claro que sí, todos son corruptos. Si hay tantos miles de billones o trillones, ¿cómo no va a haber corruptos? Y lo que decía antes, que sí, claro, puede salir, y ponía como ejemplo, puede salirte un Erdogan o puede salirte un Putin, pero es que incluso en el seno de la tan democrática Unión Europea Ah, te puede salir un Orbán sí, puede que ser. lleva muchos años Sí, haciendo sí. lo que le da la gana. Él juega con el tema de la inmigración, ¿no? Pero es un personaje absolutamente populista dentro Sí, de la Unión Europea, ya. O sea, no hace Sí. falta que busquemos a personajes en los bordes de la Unión Europea claro. o aquí en América. No, sí es cierto. Mira, fíjate que yo soy un admirador de Aristóteles, como ustedes habrán visto, y puse una foto ahí grande. Eh, ¿Por qué era mala la democracia para Aristóteles? Por prácticamente dos razones básicas. Primero, por la emotividad. La gente se apasiona y vota a una cosa. Ya votaban de a pie en el ágora, los que están a favor aquí, los que están en contra aquí. Y ahí alguien contaba o veía y ya está. Pero esa emotividad es terrible. Esa emotividad hace que se tomen medidas irracionales, como lo cuentan en Atenas y todo eso, en época anterior a Aristóteles, lo cuenta Tucídides. Entonces, es un régimen en el fondo inestable por la propia volatilidad de las masas. Pero ¿cuál es el otro problema? Que quizás es más de fondo. Que a las masas se las guía fácil. ¿Y quién las guía? El demagogo, el que guía al demos. Sí. Y el demagogo va adquiriendo más poder, más poder. Se parece mucho al populista de hoy. Es más o menos la misma cosa. Y ese demagogo, cuando le va bien, ya lo tenemos montado como rey. Y de la democracia extrema se pasa a la tiranía o a la monarquía si hay más sensatez. Pero ese es un poco el ciclo. Y nosotros estamos montados en esa montaña rusa tan terrible, ahora de la democracia, y ahora nos bajamos. Claro, y además el demos de Atenas, que siempre se pone como el modelo a seguir Sí, era. y como el ejemplo de tiempos de Aristóteles o incluso en los siglos anteriores, pero bueno, ¿qué era el demos? Era una minoría. Las mujeres, nada. Los metecos, nada. Los esclavos, o sea, es que era una minoría la que componía ese tan cacareado demos, ¿no? Claro, incluso yo no lo estudié bien esto, pero algún día me voy a poner a estudiarlo, la palabra griega, porque hay quienes dicen que demos significa pueblo. Hay otros que dicen demos significa muchos. En Atenas había muchos, pero eran 10% de la población, más o menos. Claro, como mucho. Como mucho, porque si no, no hubieran cabido en el ágora. Total que sí, estamos en ese problema, digamos, de que, bueno, ahora, ¿cuál es mi objeto? Es brindar un libro donde haya elementos históricos. Primero, para dejarnos de sumergir en el panorama de todos los días. ¿Es democrático el gobierno de Arévalo? No lo es. ¿Es una república? No, vamos a ver una perspectiva más lejos. Por eso hablo de Atenas, de Venecia. Vamos a tomar distancia y tratar de analizar desapasionadamente esto. Ahora, eso lo puedo decir yo, gente como ustedes, gente de cierto nivel de reflexión. Lo que vaya a pasar no lo sabe nadie. En Palermo honramos la tradición argentina con cada plato. Disfrutá cortes premium, vinos selectos y el auténtico sabor del asado en un ambiente donde cada comida se convierte en un encuentro especial. Palermo, Buenos Aires, un rincón de Argentina en Guatemala. Reserva tu espacio y viví la experiencia. Doctor, voy a regresar al inicio de mi intervención y pues leyendo un poco para esta conversación, me topé con una crítica que hace en su momento a su libro Guatemala, Historia Silenciada, Edelberto Torres Rivas. No voy a decir en paz descanse, pues yo no sé si está descansando bien o no, pero a mí como guatemalteco, no sé si alguien de fuera lo mira distinto,
pero como guatemalteco me molestó mucho esa su crítica, porque, claro, como venía de ese recuento histórico de un lado distinto al de él, una posición distinta a la que él defendió toda la vida, no solo la rechazaba, ¿cómo no? Sino que además la trataba con desdén y, por supuesto, ataques a Dominem, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ese es el gran faro de la izquierda en Guatemala. Esa persona que se expresa así de un trabajo, por Dios, voy a usar la expresión chapina, un show trabajo, pero lo trata con desdén y lo ataca personalmente. ¿Qué necesidad? Mira, a mí la edad me permite ver algunos procesos que uno los vive. Incluso hay estudiantes que me han dicho cuando yo contaba algún cuento así, ¿y en qué libro está eso, profesor? Ay, yo no sé, yo lo leí en los diarios o lo vi en la televisión. Pero la izquierda de mi época, que era de Vargas Llosa, era otra cosa. Los trotskistas discutíamos contra los stalinistas. Leíamos a Kautsky, leíamos las obras de Lenin, discutíamos si Lenin con Marx. O sea, era toda una escuela intelectual, era todo un nivel, y yo lo he visto en estos años como desciende. Ese nivel baja al ataque personal, a que si me dieron plata o no me dieron plata para escribir un libro. Por favor. Incluso hay alguien que no sé quién es, que daba hasta cifras. Mentira. En la historia silenciada, a mí me apoyó la Marroquín en una forma muy, muy distante. El Muso Ayao me dijo, mira, no hagas la menor mención a la universidad. Tú estás escribiendo eso, estamos de acuerdo, a mí me gusta, pero la universidad no se compromete con eso. ¿Quién me pagaba? Me pagaban mis clases. Claro. Y la Marroquín sí me ayudaba, claro, me decía, mira, sobre todo el que era rector, Giancarlo Ibargüen, ¿por qué no haces un seminario con tal y cual persona? Te cedemos un aula. Bueno, eso fue lo que me dieron. No 80,000 quetzales o cosas así. Que eso la Marroquín convenció a Fondo de Cultura Económica, que es una editorial de izquierda, que la venta era segura. Eso particularmente le molestó a Alberto Torres, que haya sido el Fondo de Cultura Económica. Claro, pero no lo lograron con plata, lo lograron con un sistema que es muy usual en los negocios. Aquí no sé los números, pero lo hago yo ahora como editor. Mira, tú quieres tu libro, yo te lo edito, pero ¿cuántos ejemplares quieres? Porque yo, el resto lo saco yo. Pero si me compras 200, ¿sí? El libro sale. Porque yo me quedo con el resto. Tú vende. Es decir, cosas así hicieron. Claro, eso Giancarlo era un negociante óptimo. Porque yo he tenido que regatear con mi amigo, él como rector. Yo pedía 20,000 y terminaba cobrando 3,000. Pero bueno, él era un gran negociante, como todos los Ibargüen. Pero sí, esa es una crítica, parte de la polarización. Pero mi idea, sin ser despectivo, es que la izquierda se ha quedado sin argumentos. Y ese es el problema. Crean nuevos, lo que hablábamos hace un rato. En algún momento fueron ricos contra pobres, hombres contra mujeres, y ahora, a ver, cualquiera funciona, ¿verdad? Cualquier dicotomía funciona, ahí se insertan, meten una cuña y dividen, ¿no? Es Pero un mecanismo. fíjate que hay hasta contradicciones internas entre la agenda LGTB+ y el feminismo. Claro. Y entre una cosa y otra, pues así, entre todos esos bandos que se dividen, pero esa es la idea, no es la idea de Marx. Marx tenía otra visión. Realmente Marx sabía de historia. Marx tenía un defecto, él no era historiador, él quería ser economista, pero tenía un defecto que tienen muchos historiadores más o menos buenos, que es tener un modelo teórico y entonces encajar los hechos en el modelo.
Pero si la realidad era triangular y el modelo de él era cuadrado, pues es decir, una historia que proviene de la teoría, ¿no? La teoría la tienes que elaborar sobre los hechos. Sí. Entonces, una vez que tienes los hechos claros, sean tontos, sean importantes, parezcan una cosa u otra, ahí, si quieres, saca tu reflexión. Yo, en la historia silenciada y en todos mis libros he tratado de aclararle bien al lector. Esta es mi interpretación. Esto es lo que pasó. Lo que pasó es que lo mataron ahora. ¿Dónde lo mataron? Bueno, unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Por qué lo mataron? Bueno, hay 6 hipótesis, de las cuales yo descarto 3. No me parecen ilógicas, pero de las otras puede haber algo. Eso, por ejemplo, lo hice muy claramente con el caso del asesinato de Carlos Castillo Armas en julio, el 26 de julio de 1957. Pero no es que yo tenga la teoría de que la clase no sé quién quería tal cosa y que no. Que ahí sí le ganó Mario Vargas Llosa porque se echó en su libro con una teoría, pero era una novela. Entonces él se dijo, bueno, es novelado. Sí, Mira, sí, Mario, fue una lástima eso, porque él mezcló todo. Yo no sé si que ya no tenía paciencia para escribir o qué le pasaba, porque él hizo La Guerra del Fin del Mundo, muy buena, sobre una rebelión Y La Fiesta milenaria. del Chivo también, de la mujer. Y esos son los 2 libros de él, geniales. Y los demás son fantasías, algunas cosas muy buenas. Toda fantasía se basa en parte en la realidad. Pero en cambio, yo por eso saqué mi novela que se llama Nacido el 20 de octubre. La saqué después reflexionando sobre la toma de posición de Vargas Llosa. Ahora, volviendo a los extremos, yo tengo amigos que Vargas Llosa está bloqueado. No, bueno, Vargas Llosa hizo este último libro que Así es. que saber por qué lo hizo y cómo, pero nosotros estuvimos conversando personalmente y tenía otra visión, no sé qué pasó. No es el único. Yo sé de otro caso que entrevistó, que le pidió, protagonista de aquellos años, y le pidió documentos, se los dio, y ni siquiera los tomó en cuenta. Bueno, yo le di una confesión de una persona sobre la muerte de Castillo Armas. No sé si hay tiempo para comentar. Claro. El cuento es de lo más simpático. Yo estoy presentando el libro de un amigo. Y el libro trataba sobre la liberación y toda esa época. Y entonces digo al final, bueno, esto que les dije recién, hay varias hipótesis, yo no tengo ni idea de qué pasó ahí. Pero la cuestión, yo mencioné eso. Terminamos de eso, nos dan un vinito. Yo estoy como un vinito en la mano y se me acerca un señor mayor que yo y me dice, yo sí sé quién lo mató a Castillo Armas. No le dije, no, aquí no se lo voy a contar. Bueno, me contó cosas muy interesantes. No es que señalaba con el dedo a una persona, pero iba con la tesis de Trujillo de la República Dominicana. Bueno, yo escribí la entrevista con él, se la di a don Mario, y Mario la puso, esa parte la puso. Yo por eso creo que había cierta confusión mental en esta última novela de Mario. Hay que tener, no sé, hay que saber cuándo retirarse. Está bien que lo dice una persona de edad y a lo mejor dirán, retírate, Sabino. Pero hay que saber cuándo retirarse porque de verdad, esa última novela no tiene el nivel que tienen las anteriores. Yo quisiera regresar, Carlos, a un punto que creo que es por demás importante, a propósito justamente de ese comentario o esa reseña que hace en su momento de Alberto Torres Rivas a Guatemala, la historia silenciada. Este libro es un libro que usted, pues a diferencia de sus autores, empieza diciendo que no es un libro que tenga por objetivo principal ser eminentemente académico, sino que pues dentro del componente histórico y académico que puede tener el libro, pues hay reflexiones personales a través de... Correcto, sí, de él. esto es más tipo ensayo, sí. Y justamente al final de del libro hay una serie de reflexiones particulares respecto de algunos ajustes o precisiones que usted promovería
para salvar pues las instituciones y el futuro de los diferentes países, particularmente pues en este caso el de Guatemala. Y hay pues algo que a mí me parece bastante atrevido e importante, porque a veces estos libros quedan como que yo dije, bueno, ¿y qué va a proponer? O sea, tipo Hans Hermann Hoppe en su crítica a la democracia, pues propone una monarquía. Y lo bueno es que este libro termina justamente con una propuesta. Y algo que causa cierto repelús y cierto rechazo entre la izquierda y lo utilizan como una bandera para promover la democracia, particularmente y la democracia absoluta, es el elitismo que tiene que haber en la toma de decisiones por ponerlo sobre la mesa, en una república, en un Estado de Derecho en el cual pues no todas las decisiones las toma todo el mundo. Y justamente usted se atreve a proponer un sistema bicameral en el cual pues haya un Congreso, pero por otro lado también un Congreso partido en 2 cámaras, pero en una segunda cámara en la cual pues quienes lleguen a ese cargo no sean electos por todo el mundo. ¿Ha recibido ya, pregunta uno, ha recibido ya algún tipo de comentario o respuesta en ese sentido de las propuestas? No, el primero que lo mencionas específicamente eres tú. Realmente no. Yo imaginando cosas. Ya desde Stuart Mill y de muchos otros autores dicen que es inmoral lo que tú decías de los jueces, por supuesto. Si yo recibo ayuda del Estado, porque el Estado saque impuestos a los ricos. Eso me lo decía una persona que yo le decía así, pero siempre los ricos. Sí, Carlos, yo no me considero entre los ricos, porque yo tengo mi avioneta es de hélice. Los ricos son los que tienen los jets. Bueno, ¿quiénes son los ricos y quiénes son los pobres? Y para una cosa, y esto sí es sociología, para una cosa yo soy pobre, para otras yo soy rico. Claro. Y una vez estaba discutiendo con otro amigo y vamos a preguntar qué opina sobre la pobreza a esta muchacha, una muchacha que trabajaba con nosotros ahí, que era de origen del último barrio de Caracas, de Petare, arriba de Petare. Entonces ya la llamamos, supongamos que se llamaba María, no me acuerdo el nombre. Y, María, ¿qué piensa usted de la pobreza? Aquí estamos discutiendo y queremos su opinión. Y ella dijo, bueno, sí, es que viene la pobreza, no sé qué, es un mal. Yo cuando veo a los pobres, ella no era pobre. Claro. Pues, obviamente ganaba un salario mínimo, vivía en el peor lugar de Caracas, era pobre. Pero eso es muy relativo, pero volviendo a eso, esos marxistas que hablan de pobres y ricos, ¿a dónde estamos regresando? ¿Qué pasaba con la burguesía emergente, la burguesía nacional, la burguesía exportadora, los terratenientes, el proletariado? Que eso era un análisis sociológico. Yo lo considero errado, pero por lo menos y un esfuerzo intelectual. Ahora, ¿cómo hacemos para que no todo el mundo elija todo? Bueno, a mí se me ocurrió esa idea, la idea de crear una cámara de los que pagamos impuestos, que somos millones, y Pues democráticamente... Ni tantos, ni tantos. Bueno, cientos de miles, vamos a decir. Entonces, democráticamente elegimos 30 personas, que tienen que ver con el gasto fiscal, con el nivel de impuestos y con a quién se le cobra, sería interesante eso, pero no es democrático, es semidemocrático, tipo Madison. Tipo el Colegio Electoral Americano, con sus matices. Exacto. Un filtrito ahí. Ahorita me estaba poniendo a pensar que creo que todos podemos relacionarnos a un sistema bicameral pensando en el hogar. Porque, por ejemplo, mi hijo me llega a pedir un permiso, yo se lo puedo dar, pero ahí hay una señora que es el Senado que no, y no va. Entonces, todos nos podemos relacionar a un sistema en donde hay pesos y contrapesos, y el hogar es el mejor ejemplo. Sí, sí, por eso yo imagino ahí, mira, yo así como quien dice, no centrado en una sola cosa, encuentro que los soviets en un momento tuvieron un sistema bastante interesante. Claro, Lenin los capturó con toda facilidad, pero hay cosas de los soviets que eran consejos de obreros y de campesinos
que eran interesantes, como la forma en que tenía que respaldar sus decisiones la gente, que ahora electrónicamente se pudiera hacer algo. No un proceso complicado como el que inventó Chávez para que pudieran destituir. Los soviets, el juicio de residencia que tenía digamos, las posesiones españolas. Sí. Sí, tú eras virrey, hacías lo que querías, pero al terminar, Exacto. ahí cualquiera podía denunciarte. Sí. Bueno, adaptar eso. Hay cosas que a primera vista son imposibles, porque son cosas de otros siglos, pero habrá gente joven que pueda adaptar eso. Rescatar esas figuras que fueron modernas en su día. Que fueron modernas, que fueron, lo del juicio de residencia era cuasi revolucionario. Claro. Los soviets eran revolucionarios. Pues. La dictadura romana, yo no lo puse porque van a decir está con la dictadura, pero la dictadura romana era lo mismo, mira, y ahí hubiera encajado perfecto Bukele. Tienes el poder total por 6 meses. Exactamente. Sí. Y acá hay un cuerpo que te vigila. Era una figura constitucional, o sea, eso Pero, estaba totalmente planificado como tenía que ser. Juego limpio, Claro. el juego limpio. Yo te dejo hacer lo que quieras, tú eliges el menú y yo me lo como. Y ahí le hacemos poner el juicio de residencia después de, bueno, lo que trajiste era bueno o era malo. Pero en fin, eso es lo que se me ocurre a mí. Yo creo que hay gente joven que puede tener ideas y también creo que la marcha de la historia puede dar cosas raras. Eso de Milei en Argentina es una cosa rara. Una cosa de esos rebotes históricos que uno dice. Pero bueno, antes que todo habría que evitar las guerras. Yo tenía una pregunta que no quiero desperdiciar esta ocasión, que es más general, es más literaria. Ajá. Doctor, usted como escritor también, ¿no? Antes dijo que no solamente escribía ensayos, sino también novela. Uh-huh. Yo he sido periodista en bastantes países y siempre se me ha dicho, sí, hace entrevistas, habla con la gente, estudia, pero también lee. Lee y no solo leas ensayo, lee novela histórica y lee literatura a secas. Cuando estuve en Chile me dijeron, lea Edwards, lea Skármeta. Cuando estuve en Egipto me dijeron, lea a Naguib Mahfouz, lea a Al-Asbani. Y eso traté de hacer y yo creo que sí es bueno y me gustaría saber su opinión si hasta qué punto la literatura de verdad refleja la idiosincrasia de un pueblo y simplemente leyendo literatura general yo puedo llegar a conocer un pueblo y las ideas de un pueblo. Bueno, yo no lo tomaría así aislado. Hay niveles. Bueno, voy a tener que hablar de mi persona. Claro. Porque hay una cosa que es el trabajo. Vas, te sientas, revisas archivos o haces encuestas, si es psicológico o lo que sea, si es sociológico. Otra cosa es el ensayo como este. El ensayo debe estar sólidamente situado, sostenido por datos y hechos. Ahora, el ensayo no es ficción, pero es pensamiento abierto, libre, dejarlo volar. Luego viene la literatura. Ahora la literatura, para mí hay 2 niveles. Bueno, está la literatura pura, que depende de otras cosas, que depende de la gente, te hace conocer más o menos un pueblo, pero sí te lo hace conocer. Leer a Uslar Pietri es interesante, aunque hable de Barrabás y eso, pero sí, te da un modelo, pero hay que leer bastantes, hay que leer diferentes. Claro. Porque esos que mencionaste, bueno, son algunos, pero y hay otros que piensan otra cosa. Ahora, novela histórica. Hay 2 tipos de novela histórica, a mi manera de ver. En la que incurre nuestro querido amigo, que Dios lo tenga en su gloria, maravillosa, Mario, que es hablar de Arbenz, o hablar de Yamatei, o hablar de Hitler. Estoy leyendo yo ahora una novela histórica sobre Julio César el Romano.
Santiago Posteguillo. Sí, Sí, yo también lo estoy leyendo. Buenísimo. Él es muy buen novelista, él es muy ágil. Y él no es historiador, es profesor de literatura. Sí, Es lo que a pero mí tiene me sorprende. citas al pie de página. Tito Livio, que dice, bueno, ya está, vamos bien. Pero está el otro tipo de novela histórica que hace Paco Pérez de Antoni, hago yo, que es describir la época y poner un personaje ficticio. Esa me gusta más porque yo, por ejemplo, en este libro que estamos leyendo, yo tengo otros datos sobre la vida de Espartaco que los que tiene él. Y entonces es muy difícil de ver qué es historia, qué es, no está a la línea. Y a mí lo que más me gusta escribir, yo publiqué un solo libro, ese sí lo publicó La Marroquín con su sello, es el cuento, el relato breve. Y yo creo que para mí es el mejor elemento para conocer el problema existencial de la gente. Vamos, un cuento muy breve le relato. Un cuento o dos, se lo voy a relatar así. Hay un señor que tiene su hacienda y que dice que hay que levantarse contra el tirano. Hasta que viene una nieta y dice que está metido en una guerrilla para matar al tirano. Y ese es un problema existencial. Tú dices, hay que hacer una guerrilla. Y si tu nieta la matan, ahí queda. Claro. Hay otro que es de un biógrafo que va describiendo más o menos su personaje hasta que en una carpetita encuentra una nota, yo la imagino, que empieza diciendo, nunca conocerás la verdad. Eso te mata como historiador. Bueno, para ese tipo de cosas me gustan los cuentos. La novela hay que hablar mucho y meterse en mucha descripción, y el cuento tiene que ser así. Pero bueno, esa es mi opinión sobre el asunto. Yo no estudié literatura, he leído así. Yo me voy, usted decía hace poco que no es optimista de la democracia, del futuro de la democracia de los países, y yo no soy optimista, tristemente, sobre la literatura, porque pensando nosotros discutiendo de libros, de historia, de ensayos, de cuentos, y ahora las nuevas generaciones se ilustran, voy a usar las comillas hipotéticas, se ilustran en TikTok. Entonces, a ver, a mí me gustaría que usted nos deje con una recomendación, un mensaje, una admonición para qué se puede hacer para que las nuevas generaciones lean. Mira, hay un límite a lo que se puede hacer. Pero hay que tener un pensamiento, yo diría casi que aristocrático, ya para ir a ciencia política. Mira, tú pones tu TikTok, te diviertes, hablas a favor o bien en contra de un político. Pero el que de verdad define las cosas es el que escribe esos libros así de gordos. O sea, ¿por qué llegó Milei? Sí, Milei, el pelo... Pero Milei se leyó toda la batería de economistas liberales. El grueso así de Rothbard, los 3 tomos de Derecho, Legislación y Libertad de Hayek, Mises, 1000 páginas de la acción humana. Esos son los que mandan. Yo eso es lo que pienso. Y yo le digo a la gente, mira, aprendan a escribir. Si aprenden a escribir a los muchachos así, si aprenden a escribir se van a ganar todo el tiempo la vida. Van a poder ganarse la vida porque la mayoría de gente casi ya no sabe escribir. Bueno, esa es una buena reflexión, hay que animarlos a escribir y a no ver tantos videos. Este sí, por supuesto, ¿verdad? Este sí. Doctor, muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido este tiempo con nosotros. Yo pues los dejo como siempre con la recomendación de suscribirse a nuestros boletines, República Política, Empresa, Urbe, y se me siguen olvidando los nuevos. Hay varios nuevos, por favor. Infraestructura, energía, descubre. Exactamente. Semanal. Semanal. República Descubre, que también va de libros. Muy bien. Bueno, pues eso.
Muchas gracias a ustedes también por estar acá acuerpando en el Republicast. Y de nuevo, esta es su casa, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Sí, yo he escrito alguno que otro artículo, conozco a la gente de República. Los felicito y les agradezco la oportunidad de poder hablar tan relajadamente. No, es un gusto. Los quiero invitar el día 26, ¿verdad? Sí. De este mes. Vamos a estar presentando otra vez este libro en la Marroquín. Ya qué lo gusto. presenté en Bueno, un par de lugares. Gracias. ya están invitados todos también. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Presentado por Cruz Verde.